Número 62, libro de los Salmos, número 62. Y a raíz de el domingo anterior empezamos a analizar esta porción de la preciosa palabra de Dios, donde se enfatiza que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestra seguridad, que Dios es nuestra salvación. Hoy vamos a poner nuestro mensaje en los versículos 3 y 4. Salmo 62, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Estos versos conforman la descripción del carácter del hombre que no conoce a Dios, y que por lo consiguiente su único interés es negar la existencia divina, pero también destruir todo aquello que habla, todo aquello que da testimonio de nuestro buen Dios y Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que considerar que la iglesia es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios debemos de oír su voz, su indicación, para no caer en estos lazos de destrucción, de perversidad, que arruinan el mensaje del testimonio que tiene la iglesia de anunciar que Jesús es el Señor, pero también denunciar el pecado. Por eso le he titulado al mensaje de esta mañana de esta manera: la iglesia es el pueblo de Dios y debe de considerar con quiénes se relaciona. O si quieren más breve, la iglesia y sus relaciones interpersonales. Así el título más breve: la iglesia y sus relaciones interpersonales. Fíjense, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo con mucha claridad nos dice en su palabra sobre las crisis que como creyentes vivimos. La iglesia es el grupo de creyentes que se han unido para promulgar la salvación de Dios en Cristo Jesús, y que voluntariamente disponen de su tiempo, de sus recursos o bienes para contribuir a la unidad y a la predicación de la salvación en Cristo Jesús. ¿Quién está aquí por obligación, hermanos? ¿Quién está aquí porque se le presiona que tiene que venir? ¿No es cierto que estamos aquí con libertad? ¿No es cierto que aquí venimos voluntariamente? Así enseña la palabra de Dios. Y nos unen los lazos sagrados del amor de Dios, demostrados en Cristo Jesús, a llevar en la cruz del Calvario nuestros pecados, para que usted y yo y todos los que crean en Él podamos disfrutar de la salvación plena en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el propósito de Satanás? ¿No Jesús lo dijo también? Hurtar, matar y destruir. Y así ha sido desde el principio, desde el Génesis, cuando Dios estableció el matrimonio, cuando Dios puso el hogar para la primer pareja. Y cómo Satanás, engañando a las conciencias, a las personas, al ser humano, los corrompe, los pervierte para salir del orden de Dios, hermanos. ¿Lo han notado? Miren lo que sucede en la enseñanza de las escuelas hoy día. Que hay derechos de los niños, y entre los derechos que tienen los niños tienen que elegir su preferencia sexual, dando pie a corromper lo que Dios ya ha señalado desde un principio.
Por eso en la palabra de Dios encontramos indicaciones precisas referentes a nuestras relaciones personales. Porque como iglesia estamos formados como individuos en una entidad llamada iglesia. Y cada uno tiene sus relaciones personales. Pero entre todos formamos esa congregación en la que también consideramos con quién nos reunimos, con quién tenemos alianza, con quiénes vamos a intercambiar ideas, con quiénes vamos a intercambiar tiempo, con quiénes nos vamos a relacionar. Como individuos, la palabra de Dios señala que somos comprados a precio de sangre por Cristo Jesús. Y por eso dice inclusive con quiénes debemos de casarnos. Yo no toca hablar de la familia ni del matrimonio, simplemente estoy mencionando directrices que dijo concretamente el Señor para preservar nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Por eso nos dice con quién debemos de casarnos. Creyentes con creyentes. Y Dios denuncia cuando nos casamos con gente inconversa, un creyente con un inconverso. Dios lo denuncia, Dios lo señala. Eso no es bueno, dice la palabra de Dios. Y por favor, ninguno piense que lo estoy diciendo por usted, o por usted, o por usted. Estoy dando repaso de las indicaciones con quién debemos de relacionarnos. Porque somos el pueblo de Dios. Somos los embajadores del reino celestial, la iglesia. Somos los mensajeros del evangelio de Cristo. Somos los testigos de la gracia de Dios. Y debemos de cuidar ese lugar en el que Dios nos ha puesto como creyentes. Por eso, hermanos amados, cuando leemos en el Salmo 62 de que Dios es nuestra roca, que Dios es nuestra salvación, que Dios es nuestra esperanza, nuestro refugio, vienen los versículos insertados 3 y 4. De pronto el corazón del que está diciendo que Dios es nuestro refugio mira su situación personal y pregunta: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Porque él se sabe presa de agresiones de quienes lo rodean. Él se sabe el blanco a ser destruido. Y es que la iglesia, hermanos, el creyente en Cristo Jesús es el blanco de Satanás para destruirlo. Y cuando Satanás destruye a uno, sabe que muchos van a ser afectados. Sabe que la iglesia va a ser escarnecida. Sabe que la iglesia va a estar en un escándalo. Porque estos que nos rodean, inclusive estos con quienes nos relacionamos, pero que no creen en Dios, son usados por el diablo para hurtar, matar y destruir. Así sea el esposo, así sea la esposa, así sea el amigo, así sea el compañero de trabajo o de profesión o de escuela. Somos diferentes porque él no conoce a Jesús, porque él no tiene el temor de Dios en su corazón, porque él no tiene respeto por la vida, porque él no tiene reverencia por lo sagrado. Por lo tanto, somos como el agua y el aceite. ¿Me explico? La Biblia dice, hermanos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vean qué le pasó a la nación de Israel. Tenían la indicación de Dios de destruir a todos los habitantes de Canaán, porque no solamente se trataba de poseer la tierra que aquellos tenían, se trataba de cumplir fielmente la indicación que Dios les dio. Suena cruel, suena difícil de comprender en un momento dado sin el contexto,
Pero han de recordar ustedes que la razón por la cual Dios dio esa orden de exterminio total y absoluto de aquellos pueblos eran porque el pecado, porque el carácter de cada habitante de esas naciones era cruel, era sanguinario, era perverso, que insultaba, que ofendía la santidad de Dios. Porque finalmente, ¿por qué Dios decidió destruir a la humanidad antes del diluvio? ¿Recuerdan por qué Dios decidió destruir a la humanidad? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre, ¿qué? El corazón del hombre, ¿qué? Solamente pensaba continuamente hacer el mal. Esa fue la razón por la cual Dios destruyó a la humanidad. Y esa fue la razón por la cual Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, donde pervirtieron el sexo, que es sagrado, que es creado por Dios y que glorifica a Dios en las indicaciones que Dios dice. Pero esas ciudades lo pervirtieron. Allí salió el homosexualismo. De Sodoma salió el adjetivo sodomía, que se refiere a la relación de hombre con hombre, y eso hoy los gobiernos y la sociedad dicen que es normal. Es normal. Cada quien tiene su gusto. Y yo no sé si las redes me van a sancionar o no por lo que estoy diciendo, porque yo no hay libertad para denunciarlo. Pero la iglesia es el pueblo de Dios, hermanos. Y tenemos que denunciar el pecado, anunciando que Jesús es el Señor. Miren, al pueblo de Dios se le engañó, citando a Josué, citando el asunto de los gabonitas que ya leímos, por la sencilla razón de que ellos no consultaron al Señor. Es decir, no oyeron lo que Dios les había dicho. Deliberadamente decidieron desobedecer las indicaciones de Dios. Deliberadamente acordaron perdonar a estos gabaonitas, dejándose llevar por la apariencia que ellos tenían. ¿Qué aparentaron? Aparentaban que podían ser amigos. ¿Sí? ¿Se entendieron el asunto? Podían ser aliados. Vamos a aliarnos, vamos a hacer pacto. Mira nuestros vestidos. Se gastaron en el viaje para venir a ponernos de acuerdo contigo, Josué. Mira nuestro calzado destruido. Pero eso era cierto. Era una vil mentira, hermanos. Era la maquinación de un corazón que no conoce a Dios. Era la expresión perversa de un alma que decide no respetar a la divinidad, al Dios Todopoderoso, aquel que hace nuevas las cosas, aquel que dio a su amado Hijo Jesús para perdonar los pecados. Y saben ustedes que la Biblia dice que Satanás es capaz de transformarse en ángel de luz con tal de ¿qué? De engañar. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús en su indicación? En los postreros días se levantarán falsos profetas. ¿Y qué dijo? Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, congregaciones enteras se han desbaratado porque el amor de Dios ha dejado de estar en esos corazones. Porque se han dejado llevar por lo que dicen estos predicadores disfrazados de evangélicos, pero que niegan la piedad del Evangelio de Cristo. Oímos que alguien muy acomodado en la idea de que Dios dijo que en los últimos días se iba a enfriar, esa comodidad. Así que esto que está pasando es normal.
Que las iglesias se desbaraten es normal. Que la gente ya no quiere ir a los cultos, me refiero a la gente cristiana, que la gente cristiana ya no quiera venir a los cultos, es normal, está escrito, así tiene que ser. Así tiene que ser, yo pregunto. Así tiene que ser. No, no tiene que ser así. ¿Por qué es así? Porque en el corazón de ese creyente ha mermado la fe. Porque en el corazón de ese creyente ha mermado el respeto al Creador. Porque en el corazón de ese creyente ha mermado el poder de la palabra de Dios en su vida. No porque la palabra de Dios perdió el poder, sino porque ese corazón que se endureció, hermanos. Se dejó llevar por lo que miran sus ojos. Se dejó llevar por lo que oyen sus oídos. Se dejó llevar por cómo el mundo va rodando. Y se dejó influenciar porque sin darse cuenta se alejó de los caminos del Señor. ¿Cuál fue la tragedia del engaño del pueblo de Dios? Oír a esos que se disfrazaron, de oír a estos que con labios mentirosos los sedujeron, de ver a estos en sus andrajos, dejando de oír la indicación del Señor, hermanos. Esa fue la tragedia. Y los que están leyendo la Biblia se han de dar cuenta, ahí en la lectura, que ellos fueron una espina clavada en el costado. Es para referirse, como lo que decimos acá popularmente, como cuchillo de palo. No corta, pero sí conocen ese refrán, que molesta. Por eso, ¿con quiénes nos relacionamos? Somos pueblo de Dios, hermanos. Cuidemos la investidura que el Espíritu Santo nos ha dado como creyentes. No permitamos que el carácter de la humanidad de hoy nos lleve, como se dice popularmente, entre las patas, manchando las vestiduras santas o sagradas que el Espíritu Santo nos ha puesto. Por eso, jovencitos, todavía ninguno de ustedes está en edad de casarse. Fíjese bien con quién se va a casar. No oiga la voz del enamorado que no cree en Dios, por muy bonito que le hable, porque lo único que va a pasar es separarlos de la fe de Cristo. Lo único que va a pasar es alejarlo de Dios, y luego usted lo va a justificar por el amor, por la pasión, por lo que usted quiera que usted mande. Pero lo cierto es que usted va a dejar de perseverar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. No lo estoy diciendo para enojar a ninguno de ustedes. Esta es la realidad que ha sucedido a iglesias completas hoy que se están cerrando, y estoy oyendo de una que están pensando en cerrar ya. Y tengo testigo de esto que estoy diciendo aquí entre nosotros. Eso no es bueno, hermanos. Es negar la fe de Cristo. Es pisotear la voz de Dios. Es endurecer el corazón, y sin darnos cuenta nos están engañando, nos están seduciendo y nos están haciendo sus aliados. Y por eso hoy el creyente no quiere venir al culto de Dios. No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para cantarle a Dios, no tiene tiempo para honrar al Señor. Fíjense lo que dice el Salmo 62. ¿Cuál es el propósito de estos perversos? ¿Cuál es el propósito de estos que no temen a Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el deseo de estos que no aman a Dios? ¿Se los leo? Dice, maquinan. ¿Qué cosa es maquinar? Estar elucubrando ideas de cómo hacerlos caer, de cómo separarlos, de cómo derrumbarlos. Y luego dice, su único propósito es aplastarle, ¿como qué? Como una pared desplomada y como una cerca derribada. Miren, era una pared bien derecha,
bien recta. Era una cerca bien bonita, pintada, bien delimitada, pero queda, ¿cómo queda? Pisoteada y en ruina por la alianza, por las relaciones con este tipo de gente. Miren, dice 4, solamente consultan ¿para qué? Para arrojarle ¿de dónde? De su grandeza. Hermanos, hay un lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Hay un lugar más grande que estar a los pies de Cristo. No así cantamos, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. ¿Y por qué somos seducidos en el corazón al tener estas relaciones, estas alianzas con gente que nos dice, ay, ¿para qué vas a tu culto, hombre? Todo el tiempo estás metido en el culto y todo el tiempo no te cansas de ir allí. Yo quiero que me atiendas a mí, yo quiero que me dediques tiempo a mí. ¿Y usted qué dice? Ay, sí. Ay, sí, ya voy a estar contigo, hijito. Ya voy a estar contigo, esposito mío. Ya te voy a servir más, esposita mía. Ya voy a dejar de ir un poco más a la iglesia. ¿Y cuál es el fin de todo eso, hermanos? ¿Cuál es el fin? ¿Lo notan? Lo único que quieren es ¿qué? Derrumbar. Lo único que quieren es de ese lugar alto que Dios le ha puesto como hijo de Dios, que usted se arrastre igual que ellos, que usted camine igual que ellos, que usted hable igual que ellos, que usted piense igual que ellos, perdiendo la identidad con nuestro bendito Jesús. ¿Cuáles son los resultados que estamos viendo hoy, hermanos? Templos cerrados, creyentes desbalagados que andan sin rumbo, sin Dios y sin esperanza, cuando habían gozado de sus pies como de sierva. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Bendice alma mía Jehová, mi Dios. Y en otro de sus salmos dice, porque me ha dado pies de sierva para andar ¿en dónde? En las alturas. Dios nos ha dado, amados hermanos, el Espíritu Santo para que andemos de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Aleluya. Dios nos ha hecho más que vencedores. No permitamos que nuestras relaciones nos manden abajo, pervirtiendo nuestra conciencia, pervirtiendo nuestros ojos, que luego nuestro malvado corazón nada más tantito quiere, ¿no? Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Pero el que persevere. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que persevere. ¿Y qué es perseverar? El que siga adelante, el que lucha, el que se dice, no, espérate, primero es mi Dios, primero es mi Señor, primero es mi Salvador, y yo tengo primero que darle tiempo a Él para honrar, y yo, espérate, yo voy a seguir adelante. El que persevera, el que es constante, el que se levanta y dice, no, yo voy a seguir adelante, y yo voy a luchar por esa bendición. Se viene a mi mente el asunto de Jacob con el ángel, ¿se acuerdan? La lucha de Jacob con el ángel, ¿se acuerdan? Y le dice el ángel, oye, ya suéltame porque ya está amaneciendo. ¿Y qué dijo Jacob? No, dice mi Dios que no te voy a soltar hasta que me des la bendición. Y muchos, amados hermanos y hermanas, han preferido tomarse de la mano del amigo, del compadre, de la comadre, del compañero, y se pierden la bendición que Dios ha preparado para cada uno. Se los digo con amor pastoral, hermanos. Yo no quiero verlos en la ruina. Yo quiero verlos arriba, a donde Dios nos ha puesto como sus hijos, a donde Dios nos ha investido con poder de lo alto para orar, para cantarle, para adorarle como sus hijos, como su pueblo santo, donde la gloria de Dios desciende cuando nos reunimos, donde la presencia de Dios se siente porque le guardamos solemne respeto. El que persevere, dijo Jesús. Pero luego, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Escribiendo al joven Timoteo.
en los postreros días. Y ya no está hablando de los inconversos, ya no está hablando de aquellos que andan en las drogas y en la perdición total. Está hablando de la gente dentro de la iglesia. Segunda Timoteo capítulo 3 es gente que está dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo describe, hermanos? Se me enchina el cabello, se me enchina la piel, como dicen algunos. Ahí en segunda Timoteo capítulo 3 del 1 al 8. Hombres intemperantes, crueles, abusivos, amadores más de sí mismo. Dice, ¿qué? Amadores de Dios. ¿Se dan cuenta? No está hablando de gente inconversa, está hablando de gente de la iglesia, hermanos. Dios nos proteja a usted y a mí. Dios nos guarde de todo riesgo y de este tiempos peligrosos, de corazones egoístas, de corazones soberbios, de corazones blasfemos, de corazones ingratos, desobedientes, impíos, implacables, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de deleites más que de Dios. Así dice el texto, ¿eh? Insisto, no está hablando de gente fuera de la iglesia, gente de la iglesia. Y esa es la razón por la cual templos se están cerrando. Esa es la razón por la cual gente no quiere asistir a los cultos. Esa es la razón por la cual la gente piensa que venir al culto es hacerle un favor a Dios. Ya cumplí, me dijo alguien, ya cumplí, pastor, ¿qué más quiere? Pues si yo no le estoy diciendo que vengan al culto porque quiero tenerlos aquí, yo estoy diciendo hay que asistir al culto para honrar al Señor. Yo estoy diciendo aparte tiempo para buscar a Dios. Yo estoy diciendo, hermanos, vamos a unirnos para glorificar a nuestro Dios porque Él es digno de honra y de gloria. Pero cuando el corazón está arrastrado por el mundo, por la vanidad, por el egoísmo, por el orgullo y por todo aquello que nos atrae, es fácil disculparnos. Es fácil decir, no pasa nada. Ahora, quiero hacerles recordar cuál era la palabra o la frase clave que Pablo le dijo a Timoteo. ¿A estos qué? A estos evita. Por eso cuando hablo de nuestras relaciones personales, hermano, usted está llevando el mensaje de Cristo a su compañero, a su amigo, a su patrón, a quien le rodea. O esta persona que no es creyente le está contaminando a usted y empieza usted a pensar como él y a hablar como él y a hacer las cosas que él hace. Le dije en un principio, Dios da indicaciones que no nos debemos de unir en yugos desiguales. Dios da indicaciones que no debemos de tener malas compañías. Dios nos da indicaciones que no debemos de amar al dinero. Dios nos da indicaciones, amados hermanos, e ilustraciones en su palabra para que veamos y aprendamos lo que sucede si desoímos lo que Él nos dice. Quiero terminar ese sencillo mensaje sobre cuidar lo que Dios nos ha dado como iglesia, trayéndoles la memoria de un personaje muy conocido. La Biblia dice que ese hombre, Dios le concedió sabiduría, Dios le concedió fama, Dios le concedió riquezas. Porque cuando empezaba este hombre a buscar el rostro de Dios, le dijo, yo soy un niño y no sé cómo hacer para gobernar al pueblo. Y dice la Biblia que a Dios le agradó lo que había en el corazón de ese hombre. Y ese hombre lo que pedía a Dios era, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Él solamente quería sabiduría para guiar al pueblo, para gobernar al pueblo, para enseñar al pueblo. Él no quería ni riquezas, no quería ni fama, y Dios se lo concedió. Pero sabe que este hombre desoyó lo que dijo Dios.
Dios había dicho que el rey no podía tener más de una esposa. Fíjense, así dijo la palabra. El rey no podía tener más de una esposa. ¿Y cuántas esposas tuvo este hombre? ¿Cuántas esposas? Tuvo 700 esposas legales y 300 concubinas. En total, este hombre se enredó ¿con cuántas? Con 1000 mujeres. Una vez en una iglesia estaba hablando de esto y me dijo: Diego, ahí está, pastor, yo ¿cómo no puedo tener 2? O quizás 3, pastor, si Salomón tuvo 1000. ¿Saben qué me reflejaba ese corazón? ¿Saben qué me reflejaba? Que estaba endurecido y que no sabía oír la palabra de Dios, porque era amador de sí mismo, dejándose llevar por sus deleites. Porque ese hombre que me dijo así no se dio cuenta que Salomón cayó de la altura que Dios le puso para llegar a decir vanidad. Todo es vanidad. Y en sus últimos días dijo: joven, toma en cuenta a tu Creador. ¿Se acuerdan? Puedes hacer lo que quieras, pero ten en cuenta que le vas a dar cuentas a Dios. Y ese hombre sabio, rico y famoso, ¿se acuerdan que una reina del muy lejano lugar vino exclusivamente para oírlo? ¿Se acuerdan? Ese hombre sabio, rico y famoso. Rico porque comía con cubiertos y en platos de oro. ¿Saben que llegó a ser el más pobre de todos? ¿Saben que cayó del alto el lugar alto que Dios le puso para enredarse en la idolatría? Para enredarse en caminos que Dios no había establecido. Y siendo el más sabio, se comportó como el más ignorante, ruin y miserable de los hombres en los últimos días. Mis queridos y amados hermanos, las malas compañías corrompen, las malas relaciones nos perjudican, las malas amistades nos alejan de Dios. Y cuando hay matrimonios entre un creyente y alguien que no es creyente, va a lamentar esa unión, porque no podemos pecar contra Dios y salir ilesos, salir impunes. Hay consecuencias dolorosas. Por eso, hermanos, les estoy compartiendo lo que dice la palabra. Somos el pueblo de Dios. Dios nos ha investido como un pueblo especial, como una nación santa. Cuidemos ese lugar que Dios nos ha dado. Cuidemos esa salvación que Jesús compró en la cruz por nosotros. Cuidemos la vestidura blanca que Dios nos entregó. Y cuando pequemos contra Dios, confesémoslo, que Él nos va a perdonar y nos va a limpiar, dice su palabra. Pero no sigamos cultivando relaciones que nos están echando a perder nuestras vidas. No sigamos cultivando relaciones que perjudican nuestra relación con Dios. Yo no estoy diciendo que deje a su mujer o a su marido. Doble rodillas. Ahora persevere con más entrega todavía. Ahora persevere con más insistencia para conservar ese lugar en donde Dios le puso. Yo no estoy diciendo, mis queridos amados hermanos, que llegue ahorita a la casa y le diga: viejo, ya me voy porque el pastor... Yo no estoy diciendo eso. O vieja, ahí nos vemos, total, el pastor me dijo que me debo de consagrar al Señor. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo lo que dijo Jesús: persevere, dedíquese, entréguese, consulte su palabra. La tragedia de Josué y su pueblo es que no consultó a Jehová. La tragedia que
profetizó el Señor Jesús sobre los últimos tiempos, fue porque el amor se enfrió. La tragedia de los últimos días de la iglesia, de que se van a cerrar, de que va a estar pura gente que habla de la piedad pero no cree en la piedad porque fingen, es porque el corazón se endurece. Ahora es cuando tenemos que perseverar, tomando en cuenta lo que dice el Salmo, que será compuesto del mensaje del próximo domingo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Aleluya. Que la esperanza de Cristo inunde nuestro espíritu. Que la seguridad que viene de nuestro Dios sea donde nuestros pies pisen, para que no resbalemos, para que no caigamos, sino que levantemos nuestro rostro con firmeza, mirando al autor de nuestra fe, que es nuestro bendito Jesús, a quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén y amén.